En las últimas horas hemos sabido de una noticia que, bueno, pues que ha provocado un auténtico terremoto en las instancias políticas y también jurídicas, como ha sido la comunicación que ha hecho, o la petición, mejor dicho, que ha hecho el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el señor García Castellón, pidiendo al Tribunal Supremo que proceda a investigar si pudiera haber motivos para imputar al señor vicepresidente del gobierno segundo, el señor Pablo Iglesias. Bien, esto, como digo, ha provocado pues un auténtico terremoto político y bueno, pues está siendo objeto de todo tipo de discusiones y de dimes y de diretes en tertulias, redes sociales y también, bueno, pues en los bares donde todavía se pueda entrar o si no en los exteriores donde la gente pueda comentar pues las cosas que pasan en este país. Bien, yo no voy a entrar aquí sobre si hay lugar o no a que se proceda contra el señor Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. No voy a entrar porque no es mi competencia, ni tengo los argumentos suficientes, los conocimientos suficientes del tema como para poder dar una opinión. Pero sí me va a servir todo esto de marco para hablaros de los llamados aforamientos, para explicaros lo que es un suplicatorio y para que conozcáis qué es lo que tendría que suceder para que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda de lo Penal, pudiera proceder contra el señor vicepresidente del gobierno, que es un personaje aforado y, en consecuencia, tendrían que tener lugar un montón de acontecimientos previos de carácter jurídico para que el Tribunal Supremo en su Sala Segunda pudiera encausar y, en consecuencia, conocer de un presunto o presuntos delitos perpetrados presuntamente por el señor Pablo Iglesias. De todo esto voy a hablaros en los próximos minutos. Bienvenidos todos un día más a La Ventana Esmeralda. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Bueno, pues este vídeo se lo quiero dedicar a todos aquellos que estamos hasta las narices de los políticos, que estamos hartos de toda la pamplinada de esta gente con todos los días tomándonos el pelo y riéndose a carcajadas de la ciudadanía, o mejor dicho, de sus súbditos. Y bueno, pues como yo soy uno de ellos, y creo que todos los suscriptores y simpatizantes de este canal, pues estamos hartos de toda esta gentuza, pues quiero, de verdad, dedicaros el vídeo hoy a todos vosotros, de una manera expresa. Bien, el artículo 14 del panfleto constitucional habla de que todos somos iguales ante la ley. Bien, pero es que el artículo 24.2 también del panfleto constitucional dice que todos tenemos derecho a ser enjuiciados por el juez que venga predeterminado por la ley. Es decir, que si cometemos un delito, no puede entender de ese delito cualquier juez, sino aquel que venga predeterminado por la ley, que en gran medida vendrá fijado por lo que se conoce como la competencia judicial. Es decir, estoy hablando del derecho al juez natural, que es uno de los principios procesales básicos de cualquier Estado de Derecho que se precie. Bien. Bueno, pues ni el artículo 14 ni el artículo 24.2 de la Constitución se cumplen cuando tenemos delante de nosotros la posible incoación de un procedimiento de carácter penal contra los llamados aforados. Que luego voy a contaros de una manera un poquito más amplia quiénes son los aforados que hay en España. Porque tenemos un número pues muy, pero que muy grande. Fijaros, os lo voy adelantando, 250.000 aforados. Luego os voy a explicar de dónde sale esta cantidad enormemente grande de aforados. ¿Qué significa ser aforado? Pues significa que en atención al desempeño de la actividad política y a la dignidad del cargo que ostentas, si cometes un delito de carácter penal o presunto delito de carácter penal, para ser enjuiciado por el Tribunal Supremo, Sala Segunda, que sería el competente en este caso, vulnerando a mi juicio los artículos 14 y 24.2 de la Constitución, pues entonces lo que pasaría sería que habría que pedir una autorización expresa
si se tratara de un diputado o un senador, a la Cámara correspondiente para que sea esta la que dé el ok o no el ok, es decir, la que conceda el suplicatorio solicitado previamente por el Tribunal Supremo para que éste pueda conocer del caso. O sea, estamos ante un caso clarísimo que puede calificarse sin temor a ningún tipo de exageración como un auténtico anacronismo histórico de origen medieval. Fijaros que toda esta historia de los aforamientos tiene su origen allí, precisamente. ¿Por qué? Porque se trataba de proteger a los representantes de los distintos gremios y a los representantes populares, entre comillas, de aquel tiempo frente a las posibles arbitrariedades que pudiera cometer el rey. Estamos hablando de la Edad Media. Pero es que ahora estamos en el siglo XXI. Y seguimos, al menos en este país, llamado todavía España, con anacronismos históricos que se pueden calificar sin ningún tipo de duda como de auténticos privilegios en favor de ciertos personajes en detrimento de lo que son los derechos generales de la ciudadanía. ¿Qué bien jurídico es el que se protege con toda esta historia de los aforamientos? ¿Por qué esta protección especial? Bueno, desde un punto de vista teórico-político se dice que lo que se trata es de proteger y garantizar la asistencia de los representantes populares al desempeño de sus funciones en las cámaras respectivas, asegurando que estas puedan desplegar su actividad teniendo en cuenta la composición originaria que tienen y también su adecuado funcionamiento. Ese es el bien jurídico protegido. Pero todo eso es pura teoría política. Si está muy bien, si es que suena bien y además, en cierta medida, tiene lógica, pero vamos a ver. Es que eso ha quedado anclado en el tiempo. Es que eso ya pertenece a otra época. ¿Por qué entonces se sigue manteniendo en España? Porque así lo establece claramente el artículo 71 de la Constitución Española, toda esta historia. Dice el artículo 71.1 que se garantiza la inviolabilidad a los representantes populares por las opiniones que hubieran podido verter el desempeño de su actividad política. Hasta ahí puedo entender y además puedo estar de acuerdo con esa inviolabilidad. El artículo 71.2 habla de que además los diputados y senadores gozan de inmunidad, es decir, no podrán ser detenidos salvo caso de flagrante delito. Y dice a continuación ese mismo artículo 71.2 de la Constitución Española que no se les podrá inculpar ni encausar por ningún presunto delito de carácter penal si no es previa autorización de la Cámara en la que desempeñen su actividad política. Esto es lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria. Vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué estos tíos tienen que tener estos privilegios, estas prebendas? ¿Por qué tienen que estar protegidos de esa manera? Cuando están demostrando que son todo menos representantes del pueblo. Cuando están demostrando que hacen todo menos defender los intereses de carácter general. ¿Por qué se tiene que mantener todo esto cuando además, y ahora os voy a aportar algunos datos, esto solo pasa en España, porque está pasando en otros países, es verdad, pero de una manera muy limitada. Os lo voy a mostrar ahora. Bien, por tanto, artículo 71.1 de la Constitución, inviolabilidad, artículo 71.2, inmunidad, y artículo 71.3, no se puede inculpar ni procesar a ningún parlamentario si no es con la debida autorización del Congreso o del Senado, según se trate. Y esa autorización, que tendrá que ser pedida en su caso por el Tribunal Supremo, se llama suplicatorio. Es decir, el juez instructor del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, que hoy le ha hecho llegar al Tribunal Supremo que hay motivos para que proceda a investigar a ver si el señor Pablo Iglesias pudiera haber perpetrado supuestamente o presuntamente hasta 3 delitos, bien, le dice al Tribunal Supremo esto, se lo pone en conocimiento y le dice que investigue. Y si el Tribunal Supremo, luego de la investigación que supuestamente va a realizar, en su caso,
llega a la conclusión de que hay motivos para pensar que efectivamente se ha podido cometer alguno de esos 3 delitos, o todos, tendrá que dirigirse a la Cámara respectiva, en este caso al Congreso de los Diputados, para pedirle autorización en forma de suplicatorio. Suplicatorio, quedaos con la palabra. Es un procedimiento, un instrumento jurídico-procesal específico que se tiene que seguir caso de que se quiera proceder penalmente contra, en este caso, un diputado. ¿Y qué ocurre si el Congreso de los Diputados dice que nanay? Pues si dice que nanay, se lo tendrá que comunicar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Sala Segunda tendrá que dictar un auto que se conoce como con el término técnico de sobreseimiento libre. Y si dice que sí hay lugar, luego de un procedimiento, de pasar el tema a la comisión respectiva de suplicatorios que hay en el Congreso de los Diputados, luego de una audiencia al presuntamente responsable de ese delito, luego de un dictamen o de varios que se tienen que dictar, y luego de un plazo de 30 días en los que la comisión de suplicatorios tiene que haber concluido todo el procedimiento, pues es cuando tendrá que decir si da la autorización o no. Y si transcurrieran 60 días sin decir nada, se entenderá que no procede la autorización. ¿Cómo lo oís? Es muy importante tener en cuenta una cosa. Todo esto tiene que ver con presuntos delitos de carácter penal que se hubieran podido perpetrar durante la vigencia del mandato del parlamentario. Es decir, que si se tratara de un presunto delito cometido cuando el señor Pablo Iglesias, por ejemplo, hubiera podido cometer ese supuesto presunto delito hace 6 años o 7, cuando no era todavía parlamentario, pues entonces el que tendrá que proceder contra él será el juez natural, es decir, el juez ordinario pero determinado por la ley, pero en ningún caso el Tribunal Supremo. Bien. Sin embargo, fijaros una cosa muy importante que quiero que sepáis. Resulta que en España se protege al parlamentario, haya cometido un presunto delito o no lo haya cometido, tanto en el desempeño de esa actividad política como en la esfera privada donde se desenvuelva, siempre y cuando sea parlamentario. Sí, o sea, esto no tiene ningún sentido. Es más, en el caso que nos ocupa, si los presuntos delitos que el señor juez de la Audiencia Nacional hoy le ha pedido al Tribunal Supremo, Sala Segunda, que investigue, fueran delitos de carácter privado, es decir, actividades ilícitas o presuntamente ilícitas, no cometidas o perpetradas en el desempeño de la actividad política del presunto delincuente, pues entonces hay que tener en cuenta una cosa. Conforme a la legislación que tenemos, se estaría protegiendo a esa persona, sencillamente porque durante ese periodo de tiempo, en el momento que fue perpetrado o cometido ese supuesto delito, ese señor o señora, pues era diputado o senador, aunque no tuviera que ver nada con la actividad política. Pero esto tiene sentido. Esto tiene sentido. A ver, a mí me parece que es de cajón desastre que esto no se puede sostener. No se puede sostener. Vamos a ver. Quiero que sepáis una cosa. Resulta que, en septiembre del año 2018, al señor Pedro Sánchez se le llenó la boca diciendo que iba a poner fin a este anacronismo histórico conocido como aforismos, como aforamientos. Se sumó Unidas Podemos, se sumó el señor Pablo Iglesias. Y previamente también Ciudadanos había abogado por que se procediera a la eliminación de estos aforamientos. Bien, voy a contaros ahora, para que entendáis lo que voy a deciros a continuación, en quiénes son esos 250.000 aforados que tenemos en España. Pues mirad, de los 250.000, 17.600, es decir, solo el 11%, serían personajes que formarían parte de las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Entre ellos habría 5.500 jueces, 2.550 fiscales,
unos 2.000 diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, y el resto, pues bueno, serían elementos varios. Pero claro, diréis, bueno, es que hasta sumar 17.600, pero ¿y el resto? Me has hablado de 250.000 aforados, sí. ¿Sabéis quiénes son los 232.000 restantes? Pues son todos los que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y comunidades autónomas. No entiendo tampoco cuál es el motivo o la justificación por la cual el presunto delito que haya podido cometer un policía en el desempeño de su actividad, o incluso fuera de ella, pues no tenga que ser resuelta judicialmente por el juez ordinario predeterminado por la ley, como dice el artículo 24.2 de la Constitución española. No entiendo por qué tiene que ser la audiencia provincial la competente para conocer de estos casos, pero ¿por qué se está potenciando, se les está blindando de alguna manera a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que no sean juzgados como el común de los mortales, como tú o como yo, si cometemos un presunto delito? ¿Pero por qué? Bueno, claro, entre los personajes que he dicho antes, integrantes de las instituciones del Estado y comunidades autónomas, pues tenemos, por ejemplo, el presidente del Tribunal de Cuentas, el presidente del Constitucional, del Supremo, todos los magistrados, de unos y de otros, el Consejo General del Poder Judicial, tanto el presidente como los vocales, el presidente de la Audiencia Nacional, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y otros tantos, hasta llegar a un total, como he dicho antes, de 17.600. Y más los 232.000, los que me he referido antes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hacer un total de 250.000 aforados en España. Pero fijaros, os estáis preguntando a lo mejor que si esto se da solo en España o qué pasa en el extranjero. Pues os voy a contar algún dato. Mirad, en un país como Francia, muy cercano, ¿verdad?, solamente está aforado el presidente de la República y los miembros del gobierno, y solo en lo que tiene que ver con el desempeño de sus actividades públicas, no privadas. Muy distinto a lo que sucede en España. En Alemania no hay aforado nadie. Ahora, eso sí, los miembros del gobierno, si fueran además parlamentarios, sí gozarían de un aforamiento. En Italia solamente están aforadas 5 personas: el presidente de la República, el presidente del gobierno, el presidente del Consejo de Estado y otros 2 que no me acuerdo quiénes son. En Portugal, el presidente de la República y el Consejo de Estado. Y en el Reino Unido, solo el gobierno y los parlamentarios. Bueno, pues mientras en estos países ocurre lo que ocurre, en España tenemos 250.000 aforados. Pero fijaros, en el año 2018, como os he dicho antes, el señor Pedro Sánchez prometió una reforma express de la Constitución para modificar todo lo que tiene que ver con el artículo 71, es decir, el de los aforamientos. Se sumó Podemos, como os he dicho antes, y Ciudadanos lo veía con buenos ojos. De hecho, abogó por esta posibilidad antes de que lo hiciera incluso el Partido Socialista y Podemos. Y hablaron el Partido Socialista de hacer un procedimiento abreviado para conseguir efectivamente pues la modificación de los aforamientos. Pero ¿sabéis cuál era la reforma que pretendían estos? Os la voy a contar. Estáis diciendo, bueno, a lo mejor se pretendía que, bueno, pues acabar con los aforamientos como anacronismo histórico, como privilegio, y al igual que en países como Italia, Alemania, Francia, Portugal o el Reino Unido, pues hacer algo parecido. Pues os estáis equivocando. ¿Sabéis lo que pretendía el señor Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos? ¿En qué consistía la reforma que además no se ha llevado a cabo? ¿Sabéis en qué consistía? En dejar todo exactamente igual que lo que hay, con la única salvedad de que si se tratara de presuntos delitos cometidos por miembros del gobierno, por el presidente y por unos cuantos más, que hubieran sido perpetrados no en el ejercicio de su actividad política, sino en su esfera privada, quedaran en ese caso excluidos de la posibilidad de un aforamiento. Solo en esos casos. Pero los 250.000 aforados, ni uno menos. Esa era la reforma que quería hacer Pedrito. Y que Coletitas le apoyaba. Esa. Pero, ¿cómo tienen la jeta de reírse de la manera que se están riendo de los españoles? Y a eso le llamaban reforma. Que pretendía ser la tercera reforma de la Constitución.
Luego de aquella famosa del techo de gastos, ¿acordáis? En el año 2011, con nocturnidad y alevosía, por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, apoyado por el Partido Popular, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora pretendían hacer otra mierda total, como esta, claro, porque era hacer una reforma para no cambiar nada. Que es que además, no la han hecho. Con lo cual, incluso también en este punto, han incumplido sus promesas y sus compromisos. Yo creo que con esto que os he contado es suficiente para que tengáis una idea aproximada de lo que es un aforamiento, de lo que significa estar aforado, de lo que es un suplicatorio, de lo que vais a oír hablar probablemente bastante en las próximas fechas. Y en el caso que nos ocupa del señor Pablo Iglesias, pues efectivamente, si el Tribunal Supremo entiende que hay motivos para proceder a investigar lo que el juez de la Audiencia Nacional le ha dicho, pues procederá a investigarlo. Y si entiende que hay motivos para proceder luego de esa investigación e ir más lejos, tendrá que pedir autorización al Congreso de los Diputados en forma de suplicatorio para que sea el Congreso de los Diputados quien decida si le da el visto bueno o deniega ese suplicatorio. Es decir, si da vía libre para que el Tribunal Supremo, Sala Segunda, pueda entender de ese supuesto o supuestos delitos perpetrados supuestamente por el señor Pablo Iglesias, o por el contrario, denegarlo. Este es el escenario que tenemos. En este caso concreto, por eso he dicho al principio que me servía como marco de referencia el caso que nos ocupa del señor Pablo Iglesias, pero que lo que quería en este vídeo, y espero haberlo conseguido, es que tengáis una idea clara de qué es lo que tenemos delante cuando oigáis hablar a partir de ahora de lo que es un aforado y también lo que es un suplicatorio. Gracias amigos por estar ahí un día más, de verdad, muchas gracias. Si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo, si queréis darle un like al vídeo también os lo agradecería. Sin más, ya está muy pronto, me despido de vosotros enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.